Bueno, entonces, habíamos quedado en el punto de la definición de las expresiones de bioequivalencia. Ya habíamos visto la definición de lo que eran los grupos farmacocinéticos. Entonces, el principio fundamental es lograr que, ya lo dijimos, ¿no? En muchas cosas que habíamos hablado, que se llegue al sitio de acción, a la biofase, y que permanezca en ese equilibrio, en concentraciones adecuadas durante el tiempo necesario para que se logre un efecto terapéutico. Entonces aquí hay dos cosas fundamentales, ya también lo vimos: la cantidad de fármaco que ingresa al organismo y la velocidad con que lo hace. En realidad los puntos fundamentales de este tema de la bioequivalencia. Entonces, hay unos parámetros que se evalúan dentro de los estudios que miden la velocidad, la velocidad con que el fármaco llega. Y para eso evaluamos nosotros el Cmax, que es la concentración máxima plasmática que se alcanza, y en el tiempo en que se llega a esa concentración plasmática, ¿no? Es menos relevante el Tmax que el Cmax, ¿no? De hecho, en algunas consideraciones especiales, uno puede tener una no bioequivalencia en el Tmax y llegar a ser aceptada la demostración de la equivalencia con el área bajo la curva y la concentración plasmática máxima. Nos pasó en México, en donde pasó un estudio clínico, pero posteriormente se hizo algunos ajustes. Entonces, en realidad, los medicamentos son equivalentes si poseen la misma biodisponibilidad. Así es sencillo, ¿no? La misma cantidad con que llega a la sangre y con la misma velocidad con que lo hace y que logra un efecto terapéutico. Entonces no deben existir diferencias importantes en esos parámetros. En términos de eficacia y seguridad, los efectos van a ser esencialmente los mismos, con esa teoría que ya habíamos explicado también. Si se llega a esa condición, los efectos terapéuticos esperados deben ser esencialmente los mismos para los dos productos. Y tenemos entonces el tema de la intercambiabilidad de los medicamentos. Entonces nosotros tenemos estas gráficas que hacen parte de los estudios, etc. Esta lámina se quedó ahí, que no la alcancé a borrar porque había un tema físico-químico de la ley de Fick, ¿no? A veces es importante, pero no da tiempo de verla tampoco. ¿Cuál es el principio en realidad de cómo el doctor Gordon Amidon llegó a esa demostración? Sí, se llegó a aceptar eso porque está basado en principios científicos, en la primera ley de Fick. Entonces, cuando uno ve las pruebas de disolución, por ejemplo, se lo resumo rapidito porque no hay tiempo de verlo. De hecho, lo borré y no sé qué se me quedó ahí de accidental. Es que ¿cómo ocurre el proceso de disolución cuando un fármaco está atrapado en una tableta? ¿Cómo sale, no? ¿Y por qué la prueba en un vaso de disolución, en qué se parece al organismo? ¿Se parece en algo? Muy diferente, ¿no? Pero allá adentro no hay nada dando vueltas, pero menos que uno se mueva, pero no hay agitación. Pero sí hay movimiento peristáltico y hay fluido, hay un vaciamiento gástrico de glucosa, pero no hay una agitación. Pero sí tiene cierta similitud. Entonces esto es algo físico-químico que se aplica en la práctica industrial, es llevar eso a un vaso de disolución, porque esa ley lo que dice, listo, el fármaco está atrapado en el granulado, por ejemplo, en la estructura sólida de la tableta y comienza a liberar. Entonces, el fármaco no pasa directamente desde el sólido de tableta al seno de la solución, es decir, al volumen total de la solución, sino que se va acumulando sobre las capas externas y se va formando una concentración saturada alrededor de la forma farmacéutica. A partir de esa concentración saturada, cuando se llega a tener un nivel de saturación importante en esa fase alrededor de la forma farmacéutica, es cuando el fármaco va a pasar de allí al seno de la solución. Entonces sí tiene algo en que parecerse a la agitación, porque es que la agitación en la tableta va a simular o ayudar a simular el paso de la fase estancada, que se lo define la ley de Fick, la fase estancada, que es la concentración saturada del fármaco alrededor de la forma farmacéutica a medida que se va liberando. Entonces, esa agitación suave es como si simulara ese mecanismo de paso de la fase estancada, que se llama así, al seno de la solución, el proceso de disolución. Entonces, bueno, es un tema físico-químico, esto es para la universidad realmente. Bueno,
Entonces vamos a algo un poquito más regulatorio, es ¿cuándo son necesarios los estudios? Son dos preguntas, ¿no? Hay situaciones donde hay situaciones que no están definidas. Entonces hay situaciones donde la agencia regulatoria tiene que decidir si el estudio de bioequivalencia es necesario o no. Pero hay listado, entonces justamente tenemos un listado, entonces allí tenemos un requerimiento. Ya está listado y lo que tienes que hacer es presentar tus estudios, ¿no? Entonces, para cuando toca decidir, porque no está bien definido o porque no está bien clasificado por cualquier cosa, hay que tener ciertas consideraciones para uno decidir cómo hacerlo. Entonces, siempre nos hemos estado moviendo en esta armonía de la Organización Mundial de la Salud, la FDA y la EMA. Entonces, estas guías son aplicables a los productos más multifuentes de administración oral, de liberación inmediata, formas farmacéuticas sólidas de liberación inmediata. Hay productos que no son de administración, que son de administración no oral. ¿Qué sucede con los ungüentos en la norma? ¿Qué requieren? No requiere nada, pero eso no requiere nada, también hay que a veces checar una chequeada. Por ejemplo, yo digo, cuando uno diseña medicamentos tiene que pensarla bien, no requiere nada, no es tan así, no rapidito, no requiere nada. Yo tengo registro fácil, pero si tengo un inmunomodulador, ¿qué tal que esa sustancia tópica llegue hasta la sangre? ¿Sí? ¿Sí ves? Pero tampoco quiero poner un escenario complicado porque dicen que todo es así, ¿no? Pero hay casos especiales que deberían ser revisados a la luz del tipo de tratamiento. Pero yo digo, independientemente de que te pidan la bioequivalencia o no, uno siempre debe pensar en la seguridad y en la eficacia de los medicamentos. Entonces, se entiende, por ejemplo, que las formulaciones parenterales pues, deberían demostrar la bioequivalencia per se, ¿no? Está disuelto, son sales solubles, son soluciones acuosas. En algunos casos las soluciones inyectables son oleosas, que es el que le pone un poquito más de particularidad al tema o de exigencia, porque son soluciones acuosas, no deberían, en teoría, tener mayores problemas. ¿Sí? Entonces, ahora mismo en Perú, a partir del año 2027, entra en vigencia la norma de la intercambiabilidad en Perú. Entonces, se han comenzado a realizar formulaciones donde hay diferencias. Entonces, ¿qué pasa con las diferencias? Y ahí viene el tema científico, ¿no? Que las diferencias son justificables, qué tipo de diferencias son, qué tan grandes son, etcétera. Yo tengo una solución inyectable que no tiene un recipiente funcional que sea importante para la estabilidad, para regular un pH, entonces ahí podría haber diferencias, entonces ya no podrías aplicar por la intercambiabilidad directamente. En algunas palabras, esto debería ser directo, ¿sí? Esto debería ser directo, esto no debería tener mayores preocupaciones. Entonces hay que demostrarlo directamente o indirectamente, que sean equivalentes. Y básicamente son 4 pruebas las que se definen. La que define OMS y la que tenemos todos asentados en la región. En la forma en que yo debo demostrar la bioequivalencia o la equivalencia terapéutica, ¿no? Entonces es la preferida, ¿no? Cuando se toca hacer estudios clínicos en sangre son los estudios farmacocinéticos comparativos en persona. El principio activo se mide en función del tiempo, tal como vimos, la velocidad con que llega y el tiempo que permanece. Realmente son los parámetros más importantes. Entonces ahí medimos el área bajo la curva y el Cmax. El AUC y el Cmax son los parámetros, los endpoints, se llaman parámetros farmacocinéticos primarios, son más importantes, que van a poder determinar grado de absorción y la velocidad con que lo hacen. Y también se mide el Tmax. Hay estudios farmacodinámicos, ya lo vimos, ¿no? Algunas veces no se mide el fármaco o el metabolito directamente en la sangre, sino algún tipo de efecto que se obtiene. Ensayos clínicos compartidos que son más largos, más pacientes, más costosos, más complicados, etc. Y los ensayos in vitro, que como lo vimos, pues ya tienen su
aceptación. Entonces es como los cuatro modelos. Esto es lo que aceptamos en nuestras normas. Esto es lo que recomienda la OMS, lo que recomienda la FDA, lo que recomienda la Mágica. Aquí estamos como que armonizados sin muchas preocupaciones. Esto está repetido. Bueno, entonces el tema es cuándo son necesarios los estudios. Bueno. Primero, cuando aplican lo siguiente, ¿cuál es el primer criterio que pone la OMS, que pone la guía? Medicamentos de uso crítico. Todo medicamento de uso crítico debería de presentar equivalencia in vivo. Ahora vemos qué es uso crítico. Medicamentos con margen terapéutico estrecho, es decir, donde hay un rango apretado, que si se sale un poco de ese rango, entran temas de riesgo para los pacientes, consideraciones de seguridad, entonces en esos casos siempre es necesario. Pero uno dice, listo, medicamentos de uso crítico como cuáles. Porque el paciente puede tener una afectación complicada, o donde la ineficacia del tratamiento puede llevar a más complicaciones. Por ejemplo, la metformina es un fármaco hipoglucemiante. Y la metformina se puede bioexceptuar. De hecho, aquí aparece relacionado a los medicamentos que pueden demostrar la equivalencia con perfiles de solución. Y es un tratamiento crítico, pero por el principio científico que se introdujo, el sistema de clasificación farmacéutica, como es una droga soluble, no hay preocupaciones de solubilidad. Y como es de baja permeabilidad, pero con la permeabilidad nosotros no la vamos a poder afectar en mayor grado, y si tengo los recipientes que son, etcétera, pues la metformina no necesita un estudio in vivo, aún siendo una medicina de tratamiento clínico. Entonces, si ven que es un caso interesante, porque es un caso de uso crítico, pero es que si nosotros nos cerramos todo lo que es uso crítico de violencia, no, hay algunas consideraciones, pero ¿por qué la metformina se exceptúa? Por un principio científico que lo justifica, el sistema de clasificación biofarmacéutica. Todo lo que es el margen terapéutico, la levotiroxina, que sí, que no pelea, pero bueno, en general, una de las que se ha clasificado allí. Evidencia documentada con problemas de biodisponibilidad, de bioequivalencia relacionados con el API, con su información. Hay productos difíciles, hay productos con biodisponibilidades orales variables, hay productos con biodisponibilidad oral baja, muy alto, etc. Hay muchas cosas que considerar con relación a la farmacocinética. Y existen diferencias científicas, pruebas científicas que en algunos casos podría afectar significativamente la estabilidad, por ejemplo, la biodisponibilidad, cuando yo tengo diferencias en formulaciones, en excipientes, en polimorfismo, y ya lo vimos. Los otros son los productos que no van por la vía oral, que están administrados o que no son orales, ni parenterales, están diseñados para todo sistémicamente, todo lo que son parques transdérmicos, supositorios, etcétera. Todas estas clases de productos requieren demostrar bioequivalencia. Todos los productos de liberación modificada tienen que demostrar bioequivalencia. Todo. Y los productos de liberación modificada tienen que hacerse en dos condiciones de estudio, ¿sí? Se tiene que hacer en ayuno y se tiene que hacer con alimentos. En Colombia hay una situación particular en este momento, que no es el caso, digamos, que me compete, pero que lo reconozco, es que allá se vende diclofenaco liberación retardada. Sí, y es relativamente económico. Entonces, los competidores ahora están saliendo del mercado y van a salir del mercado porque ¿qué tienen que hacer? Un estudio en dos condiciones, en condiciones de ayuno, en condiciones alimentadas, que te vale, no sé, eso vale más de $200,000, $300,000 o algo. Pues ese negocio no da para competir. Entonces, diclofenaco y liberación retardada, supongo que en Colombia va a quedar uno solo. Así que el impacto que tiene, pero bueno, pero eso no lo podemos discutir. Científicamente es una exigencia aceptada. Todos los sistemas de liberación modificados requieren bioequivalencia. Y son en dos condiciones. ¿Por qué? Porque es que aquí en los sistemas de liberación modificados preocupa algo, ¿no? Hay un concepto que se llama, si no han escuchado, el dose dumping,
Es como la liberación abrupta del medicamento, del fármaco. Entonces, hay cosas como el alcohol, por ejemplo, que pueden provocar esa ruptura de ese sistema de liberación, y hay situaciones donde los alimentos podrían acelerar el fenómeno del dose dumping, que es una liberación abrupta o una liberación rápida en el sistema de liberación. Entonces, conclusión, es más costoso hacer los sistemas de liberación controlado. Combinación y dosis fija de medicamentos. Esto yo al final lo separé en unos 3 slides, porque es interesante ver el concepto de combinación y dosis fija de medicamentos. ¿Sí? Ahí lo vemos. Tiene sus particularidades, y yo siempre lo resalto porque es que por lo menos hay posibilidades de hacer, digamos, innovación para la industria haciendo combinaciones de dosis fijas con combinaciones de fármacos individuales que tengan suficiente evidencia de seguridad clínica y de uso comprobado por muchos años. ¿Sí? Uno puede, bueno, tratar como de innovar un poco. Todo lo que es uso no sistémico que esté destinado a actuar sin asociación sistémica. ¿Qué pasa? En algunos casos, estos estudios in vivo pueden demostrarse por vías in vitro, porque todo depende del tipo de acción del medicamento. Yo pongo un caso de estudio ahora, pero vamos a ver. En algunos casos se hace una medición para demostrar que si no es, ojo, no estamos hablando de efecto sistémico, ¿sí? Que llegue a la sangre y actúe, ahí hay que hacer un estudio de equivalencia. Pero cuando no tiene un efecto sistémico, debería llevar a ciertos niveles, penetrar hasta ciertos niveles de la piel. Pero se puede, mira lo que dice Gómez, ¿qué sucede si el medicamento llega a la sangre? Entonces, en algunos casos podría ser necesario, dependiendo del activo, evaluar si tiene asociación sistémica, lo que en teoría no debería tener, como un tema de seguridad, ¿no? Pero en general no debería requerir. Todos los medicamentos que tienen acción no sistémica no deben presentar estudios de equivalencia. ¿Dónde nos ubicamos entonces? Ya lo vimos al principio del anexo 7, del informe 40, del informe técnico número 40 de la Organización Mundial de la Salud, que tiene 2 anexos. El anexo 7, bueno, en pocas palabras, lo que tenemos nosotros es una traducción oficial de los anexos 7, con algunas particularidades de cada gobierno, ¿sí? Pero la base de nuestras regulaciones es lo del anexo 7 de la OMS, esa es la base, con sus particularidades. Y entonces, lo que decía al principio, la OMS le dice, listo, estos son un marco armonizado sobre el cual tú debes presentar los estudios para establecer intercambiabilidad, que es para demostrar equivalencia, que se realicen teniendo como criterio el riesgo sanitario de los productos. Esa es la última recomendación, el riesgo sanitario de los productos y su sistema de clasificación de farmacéuticos. Con base en eso, una entidad regulatoria debería tener suficiente criterio para decir no pido ciertos estudios. Ahora hay unos temas normativos y legales, cuando ya tienes un listado y tienes una resolución que ya lo puedes sacar. Ese es un dato diferente, ¿no? Pero hay situaciones en donde hay que revisarlas. Entonces, esa es la recomendación que hace la OMS para los 194 Estados miembros, que a ninguno de ellos pues gobierna, pero que sí recomienda. El trabajo de la OMS es velar por la salud pública, velar por el acceso a los medicamentos. Entonces, por eso a la OMS le preocupa mucho el precio, la calidad, los requerimientos, los desabastecimientos de los productos en el mercado. José, gracias. La Red PAC indica de que efectivamente hay que tomar en cuenta el criterio de riesgo sanitario de los medicamentos. Entonces, estos están clasificados riesgo sanitario alto, medio y bajo. Entonces, los de riesgo sanitario alto son los que están considerando, de acuerdo a la Red PAC, de acuerdo a la OMS, para que tengan estudios in vivo, tomando en cuenta el sistema de clasificación biofarmacéutica también, si es clase 1, clase 2, altamente soluble, bajamente permeable.
criterio farmacocinético como el tiempo de vida media, que si tiene un tiempo de vida media de más de 12 horas, lo estudia. Que si tiene una farmacocinética no lineal, entre área bajo la curva y la dosis, entonces puede tener un problema crítico o de toxicidad o de ineficiencia. Y también que tome en cuenta el tema de toxicidad. Entonces, con todos estos criterios, le dicen que evalúe para ver y analice si este es catalogado in vivo. Entonces, ese es un punto clave que también lo indica la Red PAC y lo toman muchas agencias para poder considerar si es in vivo o es in vitro, pero tiene que analizar. Sí. Mire, sí. Correcto, tiene toda la razón. Fíjese esto. Esto que pone acá dentro de las recomendaciones. Una curva de dosis respuesta pronunciada, es decir, es un medicamento que llega a podría tener sus preocupaciones. Entonces es posible que si existe evidencia de que eso sucede de esa manera, que pueda requerir un estudio Yo considero que la atorvastatina siempre tenía que ser in vitro. Siempre tenía que ser in vitro. Por todas las características que mencioné. Entonces, creo que es un tema que habría que revisarlo y considerar. Podría ser. Y también, si tú evalúas, por ejemplo, cuántos años tienes comercializando la atorvastatina en el país, si la compañía comercializadora tiene un plan de gestión de riesgo, también eso ayuda a soportar, ¿no? Si no ha tenido, ¿cómo se llama? Reporte de fallo, falla de queja, etcétera. Ayuda. Por ejemplo, nosotros nos iban a negar un registro sanitario en los Samarina y yo les he mostrado cuántos millones de dosis han sido inyectadas en América Latina por nuestro producto, le decíamos a los expertos biológicos del Perú. La dificultad, personalmente, era que estábamos frente a una gente que era muy experta en biológico, pero que no tenía esa sensibilidad para ver las cosas como importantes. Entonces se convierte, a veces, es bueno, pero a veces es una traba. Entonces, eso no ayuda a veces. Entonces, porque hay temas que ¿cuántos millones de dosis has inyectado? ¿Cuántas tabletas se han vendido en algunos productos? Si tienes tus perfiles, si tienes tu caracterización, etcétera, etcétera. ¿Cuántos reportes tengo? Pero yo tengo un plan de gestión de riesgo y todas las cosas. Todas esas discusiones se dan. Desafortunadamente, esas discusiones uno las da cuando están problemados con el registro, ¿no? Me tocó a mí con la Samarina en Perú y pero una tremenda pelea, entre comillas, técnico por bastante tiempo y me enfrentaba una dificultad que yo no soy experto en biología. Entonces, tocaba buscar asesores que nos ayudaran a soportar algunas cosas. Tengo una pregunta con relación a lo que acaba de decir el doctor Monteverde. Y el enfoque que yo le doy es el enfoque de economista, pidiendo las disculpas en el caso. La pregunta es, ¿existe alguna metodología que esté aplicando algún país para generar criterios de inclusión en una u otro método, sea en vitro o en vivo? Porque si yo lo veo desde el punto de vista exclusivamente de una solución práctica, porque la industria obviamente se queja hacia excesiva requerimiento de análisis, pero la autoridad también quiere estar segura, ¿verdad? Y en ese sentido veo que hay criterios a favor y criterios en contra que van a generar ahí una ecuación multivariable que realmente debería tener ciertas ponderaciones, si no nos quedamos en el aire, porque si solamente uno de los criterios positivos está, entonces entra. Sí, y eso se aplica en otras. Al final es una decisión de cada país. Cada país tiene su política nacional de medicamentos. El Estado controla las entidades de salud algunas veces más que otras. Hay políticas de regulación de precios del gobierno en Colombia. El gobierno pasado del presidente Santos comenzó con una implementación de reducción de costos. Tiene sus implicaciones económicas, los costos para los pacientes, el negocio, porque es que al final también se trata de eso, ¿no? El negocio, es decir, aquí todos hablamos de los beneficios de los pacientes, pero al final si no funciona, pues no fabrico, no me sirve seguir fabricando, no me sirve seguir vendiendo, es que se quede un solo
un solo competidor y entonces el precio lo pone, bueno, pero también yo del otro lado entiendo a la entidad regulatoria, entonces si tienes preocupaciones por tal cosa, tienes que demostrarme científicamente de que tu producto es seguro y eficaz. Entonces, es un tema de doble vía, ¿no? Porque no solamente es decir, es de allá que pide, aquí yo también tengo que demostrar. Por ejemplo, el caso de la topatoquina es interesante, cuántos años tienes, cuántas quejas tienes, qué riesgos tienes, cuántas fallas. Ahora, si hay, no sé, si hay datos de que la disminución de los lípidos no se logra en el mismo porcentaje, o hay estudios que demuestran que las topatoquinas genéricas no están reduciendo los niveles de lípidos en sangre de los pacientes, entonces quizás habrá un argumento. O cosas así que tendrán que revisarse, ¿no? En cada país, ¿qué sucede con la reducción de lípidos, con tratamiento de epidemia, con tratamiento con astopatoquina genérico? Quizás no hay un estudio, pero quizás lo hay, no sé. Es un tema, digamos, de revisión, de acordarlo y bueno. De todas maneras, las guías están, de lo que hablamos, la FDA, la OMS. Esto es riesgo sanitario alto y el bajo, que son los extremos. El riesgo sanitario alto, ¿cuáles son? Tratamientos donde la aparición de complicaciones amenazantes para la vida o la integridad psicofísica de la persona, reacciones adversas graves, etcétera, cuando la concentración sanguínea del principio activo no se encuentra dentro de la terapéutica. Pero está la metformina, la diabetes, es una enfermedad categorizada dentro de este grupo, ¿sí? pero no requiere demostración in vivo, no requiere estudio de investigación. Pero es una enfermedad de alto riesgo. Si ves que ahí hay ya una excepción, hay un análisis, hay una demostración, las tuvimos, ¿no? En riesgo. El riesgo sanitario bajo. En realidad el riesgo sanitario bajo, para mí, como consumidor, el riesgo sanitario bajo es relativo. Yo no. Porque sí, está bien. Digamos que si yo tengo un dolor de cabeza y quiero alivio rápido, yo lo que quiero es eficacia, porque yo no debería tener muchas complicaciones de seguridad. Pero si yo tengo un acetaminofén, ¿sí? Eso es un tema de calidad que debe estar debidamente validado con los estudios de estabilidades. Pero si yo tengo un acetaminofén que tiene una impureza complicada que es 4 aminofenoles, es una impureza tóxica. 4 aminofenoles es una impureza tóxica. Entonces, eso no hace parte del análisis, porque yo no debería pedirle bioequivalencia al acetaminofén, por ejemplo, porque acabo el negocio. Yo entiendo que se acabaría el negocio si hay que comenzar a hacer bioequivalencia. No, ahora eso es clase 3, entonces no debería. Pero asumiendo que ofrece una clase 2, entonces es una impulsa tóxica, que es 4 pero eso está demostrado, entonces en los estudios de estabilidad que tengo, en las estabilidades ongoing que estoy llevando a cabo en estudios comerciales, en la planificación de riesgo que quiere, entonces, sí, y la UCP te pide controlarlo y lo tienes que medir la estabilidad, que no debería tener esa preocupación. ¿Sí? Pero todas esas cosas es relativa, porque está bien, el paciente que está aquí entubado, el paciente que está entubado ahí, me quede y tiene que ponerle algo para coagulación, se puede morir. ¿Sí o no? Pero ¿qué sucede con el señor que tiene planeada una noche romántica, tiene unas velas, tiene una botella de vino, está en la tina y se toma una tableta de tadalafil? Como lo dice el hombre se compra la tableta porque sabe que en media hora debe tener una concentración en sangre importante, como para ayudarlo, ¿no? En media hora debe tener resuelto una ayuda. Entonces, este hombre aquí no tiene preocupaciones de que se va a morir, se puede morir por otra cosa. Entonces, el tema del riesgo en realidad el consumidor, porque si tadalafil no se le pide bioequivalencia y resulta que la disolución de mi medicamento no llega a estar en la sangre disponible antes de media hora, como lo hace el Cialis, como lo hace Cialis, entonces si te va a llegar en una hora, pues hombre, esperabas que en media va a ser un problema, ¿no? Para el señor que está allí. Bueno, entonces, miremos este caso. Yo les traje este caso porque yo revisando la norma encuentro esto. Tacrolimus ungüento. Entonces,
El tacrolimus es un fármaco inmunomodulador, inmunomodulador, más que inmunosupresor. Pero tópicamente el tacrolimus se usa para dermatitis atópica, de esa dermatitis complicada. Entonces, voy a la norma ecuatoriana. Entonces, el tacrolimus debe presentar, está listado, ¿no? Entonces me aparece la boleta tacrolimus, estudios in vivo. Ah, bueno, listo. Entonces, el ungüento debe presentar estudios in vivo. Después un punto de referencia que aparece en el listado en el anexo de la norma de los requerimientos técnicos, y es que el punto de referencia es PROGRAF, el producto originalmente aprobado en la FDA, y PROGRAF es una cápsula oral. O sea, en este momento tú tienes una normativa que te pide demostración de bioequivalencia para medicamentos orales. En el caso del tacrolimus no está pidiendo el estudio isotopio. Entonces aquí cómo resolvemos el tema. Entonces aquí si yo soy técnico, por ejemplo, yo no me debería parar en la raya y decirte, no, es que me tiene que demostrar la equivalencia en vivo porque está en la norma, está listado, pero el producto que me está listando no es tópico, es oral. Entonces, ¿cómo resuelves este problema? Tienes que irte a la FDA. Entonces, esas cosas uno las resolvería de esa manera. Me voy para la FDA y me voy para la EMA. Entonces yo me voy a la FDA. Aquí encuentro. Aquí ustedes pueden entrar aquí. Bueno, les puse el link. Y en la FDA aparece un punto de referencia a 0.03% y 0.1% de concentración. Y la FDA te dice, mira, cada gramo de esto debe tener, esto es recipiente, aceite mineral, parafina, propilenocarbonato. Esto está en la FDA, esto no es un secreto, porque lo voy a tirar. Pero si yo soy evaluador, hay que dos cosas. Si soy fabricante, ¿cómo fabriqué que se cuenta? Segundo, si soy evaluador, ¿cómo lo evalúo? Entonces miren este recipiente, propilencarbonato. Afecta la permeabilidad la permeación en la piel, en la dermis. Entonces, si yo no tengo propilencarbonato, quizás no logre tener la misma eficacia para tratar la dermatitis atópica que tiene el producto innovador. ¿Sí? Ahora, no necesariamente, ¿sí? Porque es posible que aún no teniendo el recipiente sí sea equivalente terapéutico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tendría que hacer un estudio, ¿no? Y demostrarle, si me lo estás cuestionando, demostrarte que con este estudio que estoy haciendo sí lo logro hacer. Entonces uno aquí no debería pasarse la raya con el estudio en vivo. ¿Por qué? Porque la FDA te dice, primera opción, haz un estudio in vitro, ¿sí? Haz un estudio in vitro. La FDA no te manda a hacer un estudio in vivo, te lo dice, listo, haz el estudio in vitro, pero para que solamente me diga que es similar, me demuestra que no es diferente al producto comparador. Si es diferente al producto comparador, entonces viene alguna preocupación, porque yo la puedo resolver. Yo me puedo ir a una compañía que me haga estas pruebas. Entonces la FDA te dice, mira, un cuento tópico de este tipo de cosas, tienes que demostrar algunas características estructurales en un cuento, ¿sí? Algunas cosas de biología y de formulación, viscosidades, cosas, tamaños, bueno. Y hacer un estudio de permeación. Entonces aquí no aplica las células, los estudios convencionales en células CACO2, sino que esto se hace, y es una guía de la FDA, se hace en células humanas, en estudios in vitro PHE, que son células humanas en donde yo tengo que evaluar este tipo de cosas. Esto es si yo llego a caer en la discusión técnico-científica, ¿sí? Porque son dos cosas, uno. Entonces el evaluador lo vio y listo, y le pidió la bioequivalencia y se cerró y no hay forma de convencerlo, tiene que hacerle equivalencia en vivo. Pero no necesariamente, ¿sí? Ahora, si el producto es similar, yo no debería tener preocupación. Bueno, ya estamos entrando en materia. O sea, bueno, sí quería hacer una pequeña aclaración antes de que todos los que estemos aquí, tanto el sector regulado como la agencia reguladora, pues no pudiera causar algún tipo de confusión, ¿verdad? Y es que algo que
tener bien claro, que todos tengamos bien claro, es que no todos los medicamentos que están en el sistema de clasificación PCS de clase 3 pueden optar por una bioexención. Hace un momento manifestaba el caso de la metformina. Ya, y es que obviamente pues las guías indican de que los perfiles de solución para los medicamentos que están en clase 3, en las pruebas tienen que demostrar una liberación del principio activo más del 85% en 15 minutos. Y la metformina, que es de clase 3, obviamente las pruebas a nivel mundial han demostrado que incluso el medicamento de referencia tiene una liberación entre 30 y 45 minutos. Entonces es por eso que la metformina ni en Europa ni en Estados Unidos, a pesar de que están en la clasificación 3, está permitido para demostrar bioequivalencia mediante estudios in vitro. Entonces eso para que una aclaración, porque no todos los clases 3 pueden optar a una bioexención. Entonces en el caso de la metformina tiene esa particularidad. Sí, ahora lo vamos a ver, porque esto no solamente está en los perfiles de solución, hay otras consideraciones, las diferencias de recipientes y el tema de la velocidad de solución. Entonces, para optar, aquí vamos a ver, ¿no? hay que demostrar que mi forma farmacéutica es de rápida disolución o preferiblemente de muy rápida disolución. Significa que el 85% en 15 minutos debe estar disuelto o al menos en nuestros 30 minutos el 85% está disuelto. Y eso hay que demostrarlo en los perfiles de disolución y hay que hacer las pruebas de solubilidad del principio. En el sistema de clasificación, bueno, ya no vamos a adelantar porque ya viene, ya vamos a ver. Es, listo, vamos, porque nos queda ya poco tiempo, es Lipitor, este es el caso de la torbatatina, que ya lo hablamos suficientemente, pero el tema a veces, listo, no es que la entidad sea tan complicada como para que le pida bioequivalencia al Lipitor y necesariamente que si tiene eso, puede tener sus razones para exigir también. Entonces lo que hablamos ahorita, ¿no? El análisis y toda la cosa. Mucha que la torbatatina la desarrolló Pandey, yo lo dije hace, en el año 95, no tiene 30 años, está vendiendo. Pero la torbatatina es un fármaco clase 2, la biodisponibilidad oral no es tan alta, es baja, es aproximadamente un 30%. Y Pfizer tenía patentada esta estructura cristalina. Ya vimos la importancia del polimorfo. Entonces Pfizer soltó esta patente en Colombia, no sé aquí cuál es la situación, pero Pfizer liberó esa patente hace 7 años, 5 años, no sé. Antes no era posible hacer una atorvatamina con la forma cristalina 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando yo utilizo otro atorvatamina de otra forma cristalina? Primero, menos riesgoso, pero si la atorvatamina no es cristalina, sino es amorfa, ¿qué sucede? Tengo ya preocupación, ¿no? Solubilidad, estabilidad. Entonces, yo como fabricante debo demostrar esto, ¿no? Mira, es que mi estructura, estos son patrones de infracción hechos en la universidad allá en Colombia, que muestran que los cristales son similares, ¿sí? De que esencialmente son cristales similares, y tú lo avalas con los perfiles de disolución. Si ven que el tema no es decir, siempre no es un solo lado, acá este es complicado que frena y este otro acá que no, hay cosas que resolver siempre, ¿no? En el fondo, en los temas científicos, en los temas de los requerimientos, es como que, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué estudio necesita? ¿No? Pues normalmente yo le digo, la experiencia de uno es un auto y una navegación, una apelación que se hace allá, no sé, una medida adicional a cuando me hacen una navegación, ¿cómo se llama? Sí, una medida legal, ¿no? Para que me den otra oportunidad, pero a veces no hay la oportunidad de hacer la discusión técnico-científica sobre algunas cosas. Bueno, esto no es mi especialidad, yo en realidad no soy un experto diseñando estudios clínicos, nosotros tenemos unos CRO que nos diseñan los estudios y nosotros con el Departamento de Médico Científico, Investigación y Desarrollo los realizamos, los acordamos, los aprobamos, ¿sí? Normalmente esto es lo recomendado. En algunos casos especiales hay algunos estudios que se salen de este modelo, ¿no? Pero es un modelo típico que se aplica en los estudios, es el preferido. Aquí al final el individuo es su propio control. Una persona recibe un producto de referencia, recibe el producto que quiere demostrar, le cojo la concentración en sangre y comparo sus promedios. ¿Sí? Y un intervalo de confianza del 90% debe caer
un rango de biodisponibilidad aceptable, 80 a 125%. Son estudios cruzados, hay tiempos grabados. El washout es el tiempo que después hay que esperar después que se logra excretar completamente el medicamento. Bueno, para uno evitarse algunas discusiones, por ejemplo, ¿cuántas condiciones debo hacer el estudio? Si lo hago en ayuda, o lo hago con alimentos, son las dos condiciones o una sola condición. Entonces uno no debería entrar, como recomendación es, seamos prácticos, no vean la FDA, vean la EMA, que te dice la guía para tal cosa, ¿no? Porque ellos tienen una guía específica para cada producto que va a someterse allá. Entonces si uno se va allá, las entidades regulatorias, mire, usted puede decir misa y puede explicarle a usted el científico más grande de que yo solamente hice el estudio en ayuda, porque es que el alimento no afecta, porque no sé qué cosa, no es que la gente regulatoria dice, es que la guía FDA dice que se tienen que hacer estas condiciones. Así. Así nos pasó en Costa Rica, metimos un aprende de los errores. Hace rato con el cetromenoína, lo hicimos en una sola condición, llevamos un experto de los Estados Unidos, sencillo. Para nosotros, dice la guía regulatoria oficial, la guía federal y la guía federal dice que se hagan estas condiciones. Palabras más, palabras menos, no hay nada que hacer. Pero vayamos a las guías. El número de sujetos es crítico también, ¿no? Hay un coeficiente de variación intrasujeto que en algunos casos es de alta variabilidad. Entonces, cuando tiene coeficiente de variación intrasujeto mayor de 30% y va a requerir más pacientes, ¿sí? Y más pacientes es más costo, pero te reduce variabilidad, te reduce cierta variabilidad. Entonces, el tema de ampliar rangos también, es decir, el rango aceptable de la bioequivalencia es 80, 125 normalmente, pero tú puedes, en los casos de fármacos con una alta variabilidad, ampliarlos y llegar a 73, me queda 100, incluso del 60 y pico hasta el 140 y pico, etcétera, que son casos como complicados que requieren mucha demostración científica. Y trabajar con ampliar esos rangos significa meter mucho más pacientes, 64 pacientes, 80 pacientes, tal vez más complicado. Entonces siempre la guía, estas son importantes. Uno entra allí, usted entra en esa página y allí descarga eso, aquí. Y entonces yo comento otro error, ¿no? Práctico que la gente puede cometer es, cuando hablo de mi estudio, en este caso la guía federal me dice, mira, es condiciones de ayuda, ¿sí? Entonces, una entidad regulatoria no debería complicarlo, por decirlo así, pidiendo un estudio con alimentos, con muchas teorías que tengan sobre la absorción de la metformina, sobre su variabilidad, etc. Porque es que hay una guía que lo define, porque hay un producto innovador que demostró que era seguro y eficaz, hizo estudios clínicos, y demostró de que con ese estudio yo puedo demostrar la equivalente, entonces no, tampoco deberíamos complicarnos pidiendo cosas por fundamentos teóricos cuando sé mucho, no sé, cuando conozco mucho de la absorción, del efecto del alimento, yo quiero pedir un estudio que no es necesario, ¿sí? Que en la práctica regulatoria no es aplicable, porque así como la entidad regulatoria se defiende, igual yo también me defiendo, le digo, es que la ley federal así está y así te lo hago, ¿sí? No se pide lo que está fuera de esa norma. Entonces la levotiroxina le dice, hazlo con la concentración más alta, la más alta que tenga. Si tienes 300 microgramos es 300, si es 100, 200, si es 180, con la más alta la hace. Y hacia abajo todas las concentraciones, en mi estudio se hace en este caso un solo biolote de la concentración más alta, y las otras concentraciones menores yo las comparo contra mi lote que demostró ser bioequivalente, ¿sí? Si yo cometo el error de no incluir o tener concentraciones por encima del biolote, estamos, como decimos en Colombia, están muertos, no tiene nada que hacer, no vale, tienes que hacer un bioestudio aparte para las concentraciones que queden por encima de la concentración máxima con la que se debió realizar el estudio, en este caso la que tú tengas, ¿no? Si tenías levotiroxina de 150, no pretendas que te den la bioascensión para la levotiroxina de 200 microgramos. No hay nada que pelear, no hay nada que decir, no hay nada que discutir, las guías son claras, váyanse a la FDA, hay uno que las encuentra, te lo dice cómo hacerlo, los números de sujetos, por allí yo tengo un software
que manejan un clima, pero es gratis. Por allí ahorita, en la tarde se lo puedo decir, usted puede entrar allí y puede entrar a diferentes tipos de diseños de estudios, se llama FACIC, tienen sus estudios, digamos, bastante reconocidos, donde tú puedes calcular números de pacientes, qué sucede cuando cambia el poder de resolución del estudio, el intervalo de confianza, el 5%, todas esas cosas ayudan a estimar el paciente, porque cuando uno tiene estudios desafiantes, o cuando la literatura no es tan clara, porque al final el diseño de qué depende. Diseñar un estudio de disponibilidad de qué depende. A ver, uno, si yo no tengo mucha información y yo hice un estudio experimental clínico o piloto, un experimental de equivalencia con 12 pacientes mínimos, ya yo comencé a medir cosas, ¿no? Y miro la variabilidad intrasujeto, es decir, la variabilidad que hay dentro de cada sujeto de estudio. Esa variabilidad intrasujeto es la que finalmente determina el N, que es el número de la muestra que yo voy a utilizar. Entonces, cuando ustedes comienzan a manejar en el sobre, si esa coeficiente de variación intrasujeto pasa por encima del 30%, es que ya pasa de tener 20 y pico pacientes a tener un diseño con 64, etcétera, etcétera, porque el coeficiente de variabilidad, entre más variable es, por supuesto, más amplio debe tener, y la justificación de los rangos puede ser complicada, pero los días son abiertos. Y tienes que tener una justificación científica muy fuerte para decir que tu rango no es 80, 125, a ver si no cualquier otro rango. Bueno, aquí están las guías y pasamos a la biosensión. Entonces la biosensión aplica ya en la práctica regulatoria, ¿sí? Cuando yo quiero basarme en estudios in vitro en vez de los estudios in vitro. Esto ya vimos todas las recomendaciones que hay, preferiblemente tratemos de reducir los estudios humanos cuando sean estrictamente necesarios. En realidad el sujeto de estudio no recibe absolutamente ningún beneficio, ¿no? Tú sabes que en los Estados Unidos es un negocio, ¿no? Es ir a sentarse en una clínica a tomar medicamentos y a que le saquen la sangre. La gente que vive de esa práctica. Bueno, este señor, el doctor Gordon Amidon de la Universidad de Michigan, se retiró ya de recientemente le hicieron una despedida, es un científico grande, reconocido, y este hombre es responsable de todo ese tema de biosensión que hemos hablado, fue con sus colaboradores de la Universidad de Michigan, que planteó la teoría, que estudió la ley de Fick, hizo ese estudio, porque es que no solamente es una teoría, es que ellos hicieron estudios, ¿sí? Hicieron estudios de permeabilidad, hicieron estudios de solubilidad, hicieron estudios de sangre, o sea, es todo un sistema científico que llegó a esa demostración, no solamente una teoría de la ley de Fick, con esas integrales, no, es un sistema bien fundamentado y por eso está aceptado. Entonces, esto no tiene discusiones, es un sistema sólido. En pocas palabras, esta es una diapositiva de una conferencia de los Estados Unidos, lo que decimos es, mira, es como si tuviéramos los fármacos tienen situaciones difíciles, situaciones fáciles. O sea, el mundo ideal, como lo vimos ya, es que todo se disuelva fácil y se absorba fácil. Así que los santos, de los que no cometemos pecado, de los que vamos directo al paraíso, son pocos. No, mentira. Es lo que decía, ¿no? El medicamento que es soluble, si es permeable, y si las formas farmacéuticas no tienen diferencias, los perfiles demuestran la velocidad de la distribución, esa sería la situación fácil, ideal para un producto. Pero resulta que no todo es así, ¿no? Entonces hay fármacos, en los temas estos del paraíso, entonces hay como unos estados, ¿no? El paraíso, el purgatorio es cuando llega la persona y la ponen ahí para decir, ¿no? El purgatorio es para expiar las culpas, ¿no? Te dejamos aquí, pero si yo te comienzo a revisar tus pecados y encuentro que no son tan graves, le mando para tal lado, te mando al infierno. Entonces estás en el purgatorio. El limbo es el que no sabe ni para dónde va, ¿no? Y el que va para el infierno, directamente no hay que hacer, llegó para el infierno, las drogas clase 4, las drogas que tienen problemas de solubilidad y problemas de permeabilidad, nada que hacer, no se ponen discusiones innecesarias que voy a justificar lo que no sé qué, no, en la clase 4 le pidieron la bioequivalencia, pues hagan.
no la discutamos. ¿Sí? En la clase 2, ya vimos el caso de la astropacatina. Yo le decía ahorita el ibuprofeno es clase 2. Ay, ¿qué pasa con el ibuprofeno? ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo? En Chile, cuando salió los chilenos, cuando sacaron ellos iban adelantados de nosotros, ¿no? Chile estamos adelantados de nosotros, hace muchos años sacaron pero han ido echando un poco hacia atrás. Claro, ellos salieron con un listado de moléculas que cubría casi todo el portafolio de moléculas en el mercado y se empezó a generar una problemática social, socioeconómica de los gobiernos y el precio de los medicamentos, la disposición y tal. Y después que los chilenos les ido tocando sacar cosas. Y ya ellos empezaron con un listado grandísimo que está, creo que más o menos de 60 moléculas. Porque es que todo, no todo es decir, estamos en Latinoamérica, tenemos condiciones peores, pero tenemos que pensar en la seguridad y eficacia independientemente de en qué país estamos, ¿sí? Que es otra condición que nunca debe quedar fuera de nuestro pensamiento, o sea, independientemente de que no haya plata o lo que sea, le tenemos que garantizarlo, ¿sí? Si usted con plata, entonces el negocio no funciona, el negocio no da para hacer ciertas cosas, es una realidad cruda, ¿no? Pero también es un tema de entendimiento. Esta es la clasificación. Los altamente solubles en la clase 1, los que tienen buena solubilidad, que tienen problemas de permeabilidad, los clase 2, baja solubilidad y permeabilidad, y la clase 4. Entonces este es verde, todo green, todo bien, check. Este es verde, pero verde clarito, pues no es tan verde como el otro, un poquito ya. Y este es el 2. ¿Qué sucede con el ibuprofeno? Es un tema interesante. ¿Qué sucede si a mí me piden bioequivalencia para el ibuprofeno? Bueno, para los mercados de nosotros. El ibuprofeno es químicamente un ácido débil. Es un ácido débil. Entonces, el que hace una cápsula de ibuprofeno, si es cápsula, por ejemplo, hace una sal potásica. Entonces ustedes conocen ese fenómeno de cómo un ácido débil, por ejemplo, en un medio básico, se le incrementa su solubilidad. Entonces el ibuprofeno, cuando es una sal potásica, ya deja de ser clase 2, entonces la práctica es como si fuese un clase 1. Entonces sí que hay muchas consideraciones cuando un científico te explica algo como el ibuprofeno. Si a mí me pide la equivalencia de nuestro ibuprofeno, en realidad en la práctica, en la formulación de una cápsula blanda es un clase 1, ¿sí? Porque ya no está como el ibuprofeno ácido libre, está ionizado. Está aumentando su solubilidad, hay una cantidad de... Hasta este punto nosotros tenemos dos parámetros, la solubilidad y la permeabilidad, hasta lo que hemos visto aquí, el sistema de clasificación de farmacéutica. Estos son todos los antecedentes del sistema de clasificación de farmacéutica. Antes estaba, desde el INCOME 34 era muy restringido el sistema de las bioascensiones. Teoría del doctor Amido en el 95 fue introducido en la guía SUPAR de la FDA. La guía SUPAR es la que dice los post-approval changes, los cambios que se hacen después que uno tiene un registro sanitario. Si quiero cambiar algo, lo hago con perfil de bioequivalencia. Es decir, no necesariamente yo, después de haber hecho un bioestudio, después de haber realizado un estudio en vivo, cuando hago un cambio, no necesariamente tengo que hacer otro estudio. Es otra revisión también, pero todo depende del grado del cambio, ¿no? Y que en la guía SUPAR te permitía solamente que para los cambios post-approval pudieran presentar perfiles de distribución comparativa para hacer algunas justificaciones. Y a partir del año 2000 es cuando ya EMA, FDA y la OMS ya lo establece como una guía clara, bien definida, algún fundamento bien sólido que sí se pueden hacer justificaciones por la. Entonces, esto es como un resumen, ya esto lo hemos hablado bastante. ¿El riesgo cuál es? El riesgo es que tú apruebes una equivalencia terapéutica basada en un perfil de visión con un punto que es supra-equivalente, muy alto o que es muy bajo, ¿no? Yo creo que es un tema son los riesgos, pero entonces no necesariamente es eso. Para hacer la bioascensión hay que hacer la solubilidad. La prueba de solubilidad para clasificar los fármacos
no es la prueba, es decir, el ibuprofeno es, tú buscas la literatura, el ibuprofeno en solubilidad, no, un miligramo con mililitros de solubilidad a 30 grados centígrados en una condición experimental específica, un miligramo de 30 grados, y si hago la solubilidad a 40 grados es 10 miligramos por mililitro. Esa no es la solubilidad que clasifica los fármacos, no es esa solubilidad, es la solubilidad realizada en las condiciones experimentales que aplica en pH en 250 mililitros y con diferentes pH, entonces si alguien, si regulatoriamente ustedes caen en una discusión sobre qué es clase, porque hay temas de qué es clase 2, clase 3, algunos países un clase 2 lo tienen como clase 3, alguien muestra una referencia, ¿no? Que allá hay tal cosa, en tal país es clase 3. Entonces tendrán que más bien demostrar que tus moléculas sí pertenecen a una clase 3 y hacen los ensayos de solubilidad en un laboratorio y presentan eso, dando el soporte para demostrar que efectivamente sí es una clase 3, ¿no? Y también podría resolver algunos temas. Entonces, eso se hace, por supuesto que hay que demostrar los perfiles de solución, los recipientes ya lo vimos, el riesgo de la desinción. FDA, antes no recuerdo el año exactamente, solamente aceptaba biosensiones para las formas farmacéuticas sólidas de liberación inmediata, sólidos en tableta, por ejemplo. La FDA solo aceptaba las biosensiones para la clase 1. Ahora la guía de la FDA acepta las biosensiones para clase 1 y para clase 3. Por supuesto, con todas las consideraciones y las demostraciones que hay que hacer en cada caso. La Organización Mundial de la Salud pues se diferencia básicamente de la FDA en que la EMA en su guía sí establece la posibilidad de que las alternativas farmacéuticas puedan demostrar la equivalencia terapéutica con estudios in vitro. Es una diferencia importante. Bueno, ya todo lo que vimos cuando pusimos el ejemplo de la cápsula, todo lo que hay que realizar, etcétera, pero es una diferencia importante entre las dos guías. Aquí está lo que decíamos. Las pruebas de solubilidad pueden ser un soporte importante cuando haya discusiones técnico-científicas, lo mismo que la permeabilidad. Si tienen duda de qué medicamento el regulador tiene dudas de la permeabilidad, yo podría diseñar estudios en células casco, podría hacer medir la permeabilidad y dar de soporte para digamos, bajar esas preocupaciones, ¿no?, que pueden tener los reguladores. El que uno tiene que bajar esas preocupaciones con las evidencias, con los datos, con los estudios. Y la permeabilidad, bueno, también hay una pequeña diferencia de concepto de que es permeabilidad alta entre FDA y EPA. Para uno es el 85%, para el otro es mínimo el 90%. Entonces, esto lo digo. Hasta aquí, 3 parámetros. Creo que entra otro parámetro a considerarse. Es la disolución del producto, la disolución de la forma farmacéutica. Ya no solamente es clase 3, es clase 1, pero ¿cómo es la disolución del producto? Entonces la disolución del producto para la biosensión tiene que ser rápido. Ahora, ¿qué es rápido? ¿No? Entonces hay dos conceptos, rápido y rápido. Muy rápido es el 85% se disuelve en 15 minutos. ¿Sí? Y rápido que en 30 minutos mínimo se disuelva el 85%. En las condiciones experimentales, sea que sea el aparato 1, la paleta, a 100 revoluciones por minuto, o una aparato de canastilla a 75 revoluciones en esos diferentes pH. También cambia algo el pH para la prueba de solubilidad, porque la EMA lo lleva hasta 7.2, la diferencia de la FDA. Son diferencias pequeñas, pero hay que demostrarlo, ya tendríamos. Entonces, si nosotros tenemos estas combinaciones, estas demostraciones, tenemos perfiles, tenemos este paquete completo, yo voy a pasar entonces a la biosensión. Entonces, la clase 3, la biosensión de la clase 1, pues no es que tengan mucha discusión, y no hay diferencias en los incipientes, en los procesos de manufactura. Paso a la clase 3, que es la que está en verde un poco con la tonalidad menor, porque no están, algunas cosas hay que verlas, ¿no? Precisamente se ponen allá, pero básicamente yo debo basarme en este principio científico. Si yo llego a tener el mismo principio activo, los mismos recipientes, el mismo proceso de manufactura, llego a tener el mismo concentración en el tiempo, en la biofase, en el ciclo de acción de la membrana, se podría decir que dos medicamentos
Tienen eso porque tuvieron la misma velocidad de absorción y la cantidad de fármaco que se absorbió se dio con la misma extensión, con el mismo grado. Eso es decir, el perfil de disolución in vivo que lo estoy homologando con el perfil in vitro, y si yo demuestro que los componentes de la formulación no afectan la permeabilidad a través de la membrana, ni se afecta el tracto intestinal, entonces una droga clase 3 debería pasar una biodesención. Riesgos que tenemos todos aquí, ¿no? Las medicinas de uso crítico, fármacos con libertad terapéutica estrecha, problemas de disponibilidad reportados, los temas de polimorfismo, etc. Al final tenemos 4. Esto se completa no solamente con la clasificación biofarmacéutica que solamente mira permeabilidad y solubilidad, no. Tiene 4 cosas, ¿no?, que evaluar. La permeabilidad, la solubilidad, los riesgos relacionados con la libertad terapéutica y una rápida disolución, que en este caso debe ser similar al producto. Entonces, con las disoluciones, ya vimos los recipientes. Ya también hablamos de cómo la importancia que tiene caracterizar las sustancias activas, conocerlas estructuralmente, caracterizarlas para resolver cualquier tema de estos. Aquí hay algo chévere. Aquí una experiencia, yo tengo una experiencia, no sé si desagradable, decepcionante. Metformina, bueno, en Colombia, estoy hablando de Colombia, ¿no? Metformina en Colombia también está listada dentro de los fármacos que pueden tener bioascensión in vitro. Listo. Ahora, entonces yo desarrollé la fórmula, las ajusté porque no las tenía proporcionales. Entonces hay un requisito técnico que está dentro de la norma y que viene específico. Entonces yo, voy a hacer bioascensiones con diferentes concentraciones. Entonces, ¿qué sucede si yo hago un bioestudio con una concentración más alta? Yo digo, listo, yo no hago un estudio con todas las naciones, hago un estudio con solamente una. Nosotros hicimos estudios de estabilidad para metformina. Por no sé, mi opinión era una terquedad de un técnico que separó la raya y separó la revolución. Y nos hizo presentar estudios de bioequivalencia, en teoría no debería ser necesario. Bueno, listo, entonces yo pregunto aquí. Ustedes conocen la norma de la proporcionalidad, si la han visto, ¿saben cómo es la cosa, no? La proporcionalidad de todas esas cosas. Entonces, esta formulación, ¿cuántos estudios, si yo fuese a hacer mi estudio, cuántos estudios debería hacer allí? ¿Un solo estudio o dos estudios? ¿Cuántos estudios son bioestudios habría que hacer? 1, 2 o 3. En vivo. En vivo. Si la condición era solo una. Un bioestudio. Un bioestudio. Con la concentración más alta. Exacto. Apretando el impulsor. Bueno, ya quería terminar el tema. O sea, Regresando para mí, tiene ganas. bueno, acaba regresando. Bueno, metformina, el tema es que aquí viene el detalle técnico, la letra menuda de los contratos que uno firma cuando compra algo que no sabe que es una cantidad de detallitos, que la norma tiene letra menuda. Entonces, y que la pueden aplicar si el caso de Colombia, porque escrito está, como se dice, ¿no? Pero resulta lo siguiente, es que, listo, yo puedo hacer un solo estudio. Entonces, si tú divides, si tú divides 1050 entre 525, ¿cuánto te da una relación con 1.7? Es decir, estos pesos de dosificación de la fórmula farmacéutica están ajustados para ser proporcionales. Es decir, esta fórmula, este peso es 1.7. Es decir, si yo divido 1050 entre 525 me da cuánto? Perdón. Si yo divido 1000, que es la concentración más alta, entre 550 te da una relación. Y esa relación la tengo que mantener en el peso de dosificación. Es decir, la metformina de 1050, la de 500 es exactamente la mitad. El 525 es exactamente la mitad. Y eso dice la guía proporcional en peso, la mitad. Este que no es la mitad, este tiene la misma relación. Este 893 me sale de dividir los 850. La relación de 850 con los 1000 me da para tener este peso de proporcionalidad, así proporcional. Las cubiertas pues, no deberían ser motivo de preocupación, a menos que tengan algo raro. Bueno. Así que el tema se fue.
Yo hice una solicitud de bioexención, una carta, una justificación, y nos negaron el registro sanitario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes si tener esto, después de este esfuerzo, después de quedar un tiempo, en que por qué me llega el registro? Y si está listado, ¿no? Pero, ¿y el estudio en vivo demostró linealidad? No, eso fue antes, es decir, mi intención primaria era demostrar por equivalencia in vitro la equivalencia terapéutica. No, es que lo que pasa es que no va a dar los resultados porque si es de clase 3 tiene que disolverse en 15 minutos. No, entonces estaba cubierto, esto estaba resuelto, el problema no estaba ahí, el problema está aquí. Pero ahí no entiendo porque el medicamento de referencia no se disuelve en 15 minutos. No, pero en ese caso se trata de mostrar la similitud en los perfiles. Para ser sincero. Ya, solamente con F2. Sí, exacto. Se muestra la similitud en los perfiles. Al final, eso es lo que está. Si tú eres similar, pues tienes el problema resuelto. Pero el problema no era ese. El problema es la letra menuda que tenía en Colombia. Uno dice, mira, esencialmente similar según la OMS, según la guía de Colombia. Entonces resulta que me dijeron, no. ¿Cuánto? La metformina es una formulación sencilla, yo no estoy diciendo ningún secreto, búsquese la FDA y ¿qué tiene la tableta metformina? El 95% es principio activo. Y búsquese la FDA, ¿qué dice? Tiene esterato, magnesio y tiene polivinilidad, no tiene más nada. Entonces dice, si el 95% es activo, o sea, de la tableta de 950, de la tableta de 1000 miligramos, perdón, la tableta de 1000 miligramos, el 95% del principio activo, solamente me queda un 5% para entre esterato y la PVP. Y el esterato no te va a pasar más de 1 punto algo, ¿no? 1%, 1 y pico, y el otro PVP no te va a pasar más de 3 y pico. O sea, entre 2 te tiene que dar 5, de acuerdo a lo que normalmente se usa en el proceso farmacotécnico. Ahora, si alguien tiene una formulación de metformina que tenga más cosas de esas, pues quítela. Porque no la necesito, pues este es un problema regulatorio cuando vayas a otro país. Bueno, y resulta esto, miren, entonces me dijeron, listo, es que no. Mira esto. Solamente te pueden enviar un 0.5% del producto referente de la composición cuantitativa. De la composición cuantitativa. El tipo se agarró, me dijo, se discutió, qué tal, qué. Y el hombre dice, es que la ley es la ley. Bueno, el regulador dice, estoy perdido porque es que la ley es la ley, ¿no? Pero es un tema, bueno, complicado ahí, que a veces uno se siente entonces que está frente a una situación, ¿no? Porque entonces para qué lo tienen listado, ¿sí o no? Entonces para qué me lo listan en las biosensiones y al final me tocó hacer la equivalencia. Entonces, bueno, conclusión es que yo no conozco el producto de Roche. Entonces, ¿qué pasa? Que en INVIMA si ve la fórmula de Roche. Así que si Roche tenía, no sé, un miligramo de esterato de magnesio, yo tengo 1.06, estoy perdido. Porque no me ajusto dentro de ese requerimiento. Es una dificultad técnica, ¿no? Complicada, pero tocó hacer un estudio de equivalencia. Y el caso es complicado en el tema de la proporcionalidad, porque bueno, en estos años de experiencia uno se equivoca, en realidad nosotros nunca hemos tenido un fallo en equivalencia. Nosotros, yo personalmente tengo la satisfacción de haber hecho formulaciones que nunca han fallado. Nunca han fallado, y yo hago un gran esfuerzo en caracterizar, en hacer estudios, en hacer perfiles, no sé qué, uso de herramientas en circo, más de hacer estudios, etc. No he fallado hasta ahora, pero hay complicaciones. Por ejemplo, tuve un tema complicado cuando Seroquel de AstraZeneca tiene 4 concentraciones. Ahora Seroquel tiene 25 miligramos. Cuando yo hice la equivalencia, la dosis que mandaba a hacer el estudio era en 300 miligramos. ¿Sí? Ahora lo cambió, ahora lo hacen con 25 miligramos, probablemente por tema de seguridad, seguramente. Entonces ahora se hace 25, pero yo tengo 25. ¿Qué resulta? Que Seroquel usted no lo puede hacer proporcional. Usted tiene que hacer prácticamente 2 o 3 estudios bioequivalentes, porque no le da para cuadrarlo por peso. No le da para cuadrarlo, porque la tableta de 200, con la misma diferencia entre 200 y 400, así que 400 debería ser el doble de esta, es una más inmensa. Entonces no da, y hay un polímero de liberación controlada. Entonces,
y la de 400 no es 5 veces mayor que la de 50. Entonces, pues, el tema de conclusión aquí, el que quiera hacer que te pida liberación extendida, tiene que meterse la mano en el bolsillo para hacer unos mínimos, unos 3 estudios. Ahora, está más difícil porque ya no solamente es el estudio en una condición de ayuno, sino que te pide un estudio de dosis simple. O sea, son 2, y si son 3 concentraciones, son prácticamente 6 estudios, y si cada estudio vale $150,000, $200,000, estás hablando de que te gastas $1 millón. Wow. Yo quería preguntar, ¿por qué no pueden aceptar si es que si bien es cierto, el principio activo es 500, ¿no es cierto? A ver, hay las dos presentaciones. La una es exactamente el doble de la otra. El granulado es el mismo, solamente cambia el peso de la tableta, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente no habría problemas de equivalencia. Ahí no hay problema porque es que es lo mismo, solamente cambia el peso de la tableta. Claro. La una pesaría 525 miligramos y la otra 1050 miligramos. Cero, que él fue diseñado como para que no le compitan, en realidad. O sea, hay que ser sincero. Pero que él está diseñado para que nadie le compita, porque aquí se va a meter la mano con un kilo de otro. Una pequeña intervención. Yo soy el doctor Héctor Pantachica, pediatra neonólogo aquí en Guayaquil. Y lo que le voy a decir con todo respeto únicamente es como cultura general, ¿no es cierto? Somos los médicos los que mandamos al paciente a la botica a comprar el producto X, Y, Z. Perfecto. He escuchado su intervención muy buena intervención, lo felicito realmente, compañero. Sin embargo, pues me hubiera gustado escuchar estadísticas respecto de las complicaciones, de los efectos secundarios, tal o cual producto, del grado de toxicidad. Porque realmente los médicos que tenemos ya más de 35 años en la profesión, honestamente no nos dejamos de impresionar por palabras enteras, grandes, que traen los productos nuevos que salen. Es más, muchos médicos, ¿qué hacemos? Dejamos que pase un tiempo en el mercado, producto, en los hospitales, y después, que ya no hay problema, que ya no se escucha ningún tipo de comentario adverso, lo utilizamos. Porque muchas veces los médicos nos dejamos llevar, enamorar de la palabra confianza en el producto, que no he escuchado aquí. Usted hace muy bien en exponer su tema correcto, lo felicito, compañero, pero los médicos somos muy maliciosos porque tal o cual producto entra a trabajar en tal o cual enfermedad según edad, según la patología. En medicina vamos a ver 4, 100 y 20,000. Entonces, cuando nos da confianza, ahí lo utilizamos. De ahí pues, es una pequeña cultura general lo que le digo, no. Gracias, muy amable. Sí, bueno, su preocupación es válida, pero también está resuelta fácilmente. Es decir, usted debería tener confianza y quitarse con todo esa preocupación, porque no la debe tener. ¿Por qué? Porque si yo hago un bioestudio y demuestro que son bioequivalentes y que es terapéuticamente intercambiable, y los temas de riesgos asociados a efectos secundarios y todas esas cosas no son problemas, porque yo estoy basado y me estoy comparando contra un producto que demostró en todo su desarrollo completo, en todas sus fases clínicas, su eficacia. Es decir, en pocas palabras, yo no tengo que entrar a demostrar de que mi producto, es decir, que si yo tengo un producto que es bioequivalente y lo demuestro, yo no tengo preocupaciones con los efectos. Ahora, los efectos adversos y los efectos secundarios van a ser exactamente los mismos efectos, los mismos reportados por el producto innovador cuando hizo los estudios clínicos. Entonces, ¿cuál es la cultura de nosotros en América Latina? Es que usted coge los insertos de los productos comercializados y no te saca toda ese libro de recomendaciones y de reacciones adversas que sí lo hacen, por ejemplo, en el mercado americano. Entonces usted allí tiene la oportunidad de mirar todas las cosas
hay todo ese tema, pero en realidad es una preocupación que, con todo respeto, no es válida, en el sentido que si yo demuestro mi equivalencia, mis efectos secundarios no van a ser mayores, mis efectos adversos no van a ser menores. Por eso yo tengo que demostrar que mi producto es esencialmente singular, y si lo demuestro con un estudio in vivo, pues ya no hay preocupación. No hay preocupaciones porque yo no estoy inventando, ¿sí? Estoy comparándome y estoy demostrando que soy igual. Y si soy igual en el beneficio, soy igual en los riesgos. Ese es el secreto, ¿no? Por eso yo tengo que demostrar que soy igual en los beneficios, pero soy igual en los riesgos. Así que los riesgos es exactamente igual, el mismo nivel de riesgo es el mismo nivel que tiene beneficio cuando demostramos la equivalencia. Bueno, aquí se nos está haciendo un poquito tarde. Ya falta poco, pero bueno. Hay un tema importante, la tirosina, hay proporcionalidades que también se sacan fácilmente cuando el principio activo es de baja concentración, cuando el principio activo es menos del 10%, perdón, menos de 10 miligramos hacia abajo, y cuando ese peso del principio activo es menor al 5% del peso total de la tableta. En todos los casos, por ejemplo, yo puedo tener levotiraosina de 10 concentraciones, en todos los casos yo puedo mantener el mismo peso de dosificación para todas las tabletas. Eso allí es una forma de lo que es la bioexención con proporcionalidad de pesos. Listo. Mil disculpas, yo quisiera insistir en el tema esto de la proporcionalidad. Ante todo, primero me presento, soy Germánico Silva del Laboratorio Centro CESAR en Quito, y nosotros sí estamos haciendo los estudios de bioequivalencia in vitro. Somos un laboratorio acreditado con la 17025, con el SAE, somos acreditados en medicamentos, tenemos la acreditación flexible, por lo tanto estamos avalados para poder realizar estos estudios de bioequivalencia in vitro. Tengo un cliente que tiene justamente este caso de algunas presentaciones en donde, si bien es cierto, las presentaciones de las tabletas justamente viene al caso, el ejemplo de la una pesa 525, la otra 1050, sin embargo el granulado es el mismo y se demuestra que es exactamente lo mismo, solamente el peso de las tabletas es diferente. ¿Por qué se debería hacer las dos estudios de bioequivalencia si es lo mismo? Pero eso es lo que estamos viendo ahorita. No, en realidad no, ahí de pronto no sé decir, en realidad no. La bioascensión, el concepto de bioascensión, la bioascensión se alcanza por dos vías. Si yo tengo varias concentraciones, en este caso me combina 1000, si se tocara hacerlo, 1000, 850 y 500, yo hago mi estudio con la de 1000. Lo que yo tengo que demostrar es que la de 500 y 850 es similar en perfil de distribución al lote que yo comparé, como en este caso el grupo Face, que es el producto de Roche. Entonces yo simplemente comparo mis formulaciones contra mi formulación que fue bioequivalente en los perfiles de distribución. Ese es el sentido de la ¿Cuál deberíamos hacer con la de mayor? La guía, normalmente son los mayores, pero váyanse a la guía FDA para que no tenga problemas. Sí, porque si la hacen con la menor, ya después va a ser muy difícil que se la acepten. Doctor, quería yo hacerle una consulta. ¿Cuál es su recomendación? Aquí que, bueno, estamos en este evento tanto el sector regulado como la agencia reguladora. Y la consulta que le voy a hacer, como más bien pedir su recomendación, es con un caso real, ¿no? Y es que actualmente, pues, la agencia reguladora está pasando por un dolor de cabeza, pero más, yo diría que más recae en el sector regulado. El dolor de cabeza es en el sector regulado, ¿no? Y el caso es el siguiente, ¿no? Vamos a ir desde el principio. Obviamente, el tema de bioequivalencia, pues, tiene una data de aproximadamente 5 años, recién en las fechas actuales se lo está aplicando más intensivamente. Obviamente, anteriormente no existía el tema, pues, de demostrar la equivalencia, ¿no? Entonces, los fabricantes, pues, solicitaban su inscripción, suministraban documentos de calidad, estabilidad, disolución, bueno, obtenían su registro sanitario, perfecto. Pues, posteriormente salió ya los reglamentos de equivalencia y se publicaron los listados, ¿no?, de las moléculas.
bueno, ahí estipula, bueno, tanto los nuevos registros que están en este listado tienen que demostrar equivalencia, así como los registros que ya contaban con su registro sanitario, ¿no? Hasta allí estamos bien. Entonces, si los registros sanitarios que ya habían tenido su licencia y estaban en dicha lista, pues a la hoguera, ¿no? Tenían que demostrar la equivalencia terapéutica a como el lugar residuoso, ¿no? Luego de eso, pues, como usted lo manifestaba hace un momento, para algunos, ventajosamente, su principio activo de dichos registros sanitarios o ciertos registros caían en la clase 3, ¿no? Ventajosamente, pues obviamente en ese caso pues podía presentar una excepción, ¿no? Pero de acuerdo a las guías, indica de que si está en clase 3 y si quiere aplicar una exención, pues tienen que tener los excipientes sean iguales y cuantitativamente similares, ¿no? Entonces, obviamente, los registros que ya contaban con su licencia, como anteriormente pues no estaba el tema de equivalencia, pues ellos, de acuerdo a su desarrollo farmacéutico, desarrollaban medicamentos y no, obviamente, consideraban el tema de que sean los recipientes similares al medicamento de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué dicen las guías? Que si los excipientes no son cualitativamente iguales de referencia, pues a la hoguera no pueden presentar la excepción y tienen que demostrar la equivalencia terapéutica mediante un estudio en vivo. Aquí es mi pregunta, o cuál es su recomendación en ese caso, en ese escenario para el sector regulado y también para la agencia reguladora, porque también es un dolor de cabeza, porque de alguna u otra manera pues también la agencia reguladora quiere orientar, pues, pero si la guía no lo permite, no. ¿Cuál es su recomendación en ese caso? Que el sector regulado opte por demostrar la equivalencia terapéutica mediante un estudio in vivo o tomar otro camino de hacer una reingeniería, un nuevo desarrollo farmacéutico, de tal manera de alinear los recipientes conforme al medicamento de referencia para poder optar la bioexcepción, considerando que eso también implica un esfuerzo financiero, tiempo, estabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su recomendación ahí? ¿Optar por un in vivo o optar por una reingeniería ahí del recipiente? Bueno, pero el tema... Sí, una pregunta. Pero bueno, en términos prácticos, algunas diferencias podrían ser justificadas. Y la guía de FDA lo considera también, sí, ¿no? Pero hay que hacer la justificación, cuál es la diferencia, cuál es el grado de diferencia. Decir algo que pueda afectar la permeabilidad está muerto, hay nada que hacer, recógete y reformula porque ahí no te pongas a pelear con un recipiente que está demostrado que afecta la permeabilidad. Si tiene alguna sugerencia que afecta el transporte de los fármacos, bueno, cualquier cosa esa que sea riesgosa, no hay nada que pelear, honestamente. Yo digo ahí sí, yo siempre soy muy sincero, a las entidades regulatorias no hay que pelearle lo que la ciencia dice, ¿no? Entonces, ¿para qué entrar en discusiones científicas de cosas que están demostradas, ¿no? Y hay diferencias que podrían ser justificadas, depende del tipo de diferencia. Por ejemplo, en temas de recubrimiento aceptado, depende de qué tipo de desintegrante es también, ¿no? Grado de desintegrante, que tú demuestres que tiene exactamente los mismos perfiles, etcétera, los diferentes planes, podría ser una justificación, pero hay diferencias que son muy diferentes, donde no hay nada que hacer, ¿no? Donde toca hacerlo, porque cuando yo tengo una formulación, por ejemplo, es decir, en el caso de hace muchos años, pero si nosotros tuviéramos una formulación de fenitoína con sulfato de calcio, no es la misma formulación de fenitoína con lactosa, porque si tuviese algo así, es un tema científico de fondo de que uno que desarrolla hacer ese análisis, mirar si todo qué tan justificable, etcétera. Bueno, listo para terminar porque se nos acabó el tiempo, ya tenemos poquito tiempo. Vamos a pasar rápido por aquí, pero siendo críticos, hay cosas que aquí en este tema hay muchos detalles, ¿no? Normalmente cuando uno se enfrenta al trámite se enfrenta con dudas y con cuestionamientos y requerimientos porque hay detalles que se piden aquí en el tema de hacer la prueba. Vamos a hacer los perfiles, listo. Ya pasamos la fase esta, ahora vamos a hacer los perfiles en el laboratorio. Hay un tema aquí normativo que supongo que se puede discutir en la tarde, pero vamos a la parte experimental. Listo. Primero, ¿cuál es el medio en que debo hacerlo? Entonces la UCP
o normalmente tiene una monografía que te indica la prueba de control de calidad, o sea, el medio en el que se debe hacer la prueba de control de calidad, ¿sí? Pero yo tengo que hacer comparaciones de diferentes pH, ¿ok? Entonces yo voy a, no exactamente la monografía, ojo, oficial, que está en UCP, es la que yo necesito para los estudios de victorias en diferentes pH. Bueno, en pocas palabras, yo tengo que hacer perfiles en cuatro medios. En el medio de control de calidad sí es diferente a uno de los tres, 1.2, 4.5 y 6.8. Yo siempre digo, vaya a hacer la FDA, ¿no? Si usted se va aquí a la FDA, por ejemplo, si vas a hacer un bioestudio y tienes que hacer las bioascensiones, vete a la FDA que te manda, como te manda a hacer los perfiles de solución de la levotirosina, por ejemplo. Si usted vas allí, te pone las condiciones, ¿no? Entonces, usted se va a esta página. Sí, no sé si uno lo está viendo por primer CDER, es en español es el centro, a ver, ¿cómo es? Centro de centro de evaluación, es el centro de evaluación. El CIDER es un órgano de la FDA que es el de la evaluación, ¿sí? Center for Evaluation Research, evaluación de las drogas que están en desarrollo. Entonces te manda las pruebas de solución. Entonces te manda, por ejemplo, si utiliza trombstatina cálcica, utiliza aparato 1, la paleta, a 75 revoluciones y con este buffer, ¿no? Este buffer tú lo ajustas en función de solucionar cosas a diferentes pH. Este es el medio que yo debería utilizar para realizar los perfiles y evitarme complicaciones o cuestionamientos. Entonces, ¿cuándo se presentan los perfiles? En Colombia. En Colombia los perfiles de solución in vitro van dentro del bioestudio, ¿sí? cuando ya lo entrego. ¿Por qué? Porque un perfil de disolución es crítico, sobre todo porque yo cuando hago estudios de violencia, yo tengo que tener a la mano los perfiles de disolución. Pues tú no te vas a arriesgar a gastarte $150,000 sin saber que in vitro es igual. Entonces, prácticamente es una obligación tener los perfiles de disolución porque nadie se va a arriesgar. Y yo les recomiendo, no se arriesguen a hacer un estudio sin tener la demostración in vitro, ¿sí? Claro, o sea, no se arriesguen tanto, ¿no? Y sobre todo si el F2 entonces debe ser mayor de 50, yo digo, bueno, está en 51. Yo puedo pasar a hacer los estudios, pero espérate, no. 51 no te da confianza, ¿no? Normalmente cuando uno está haciendo desarrollo, un F2, que es el factor que compara los perfiles, debería ser mayor de 70 para que te dé tranquilidad, de que los $150,000 no se van a arriesgar por lo que cuesta el estudio. Entonces, a veces más que tema normativo, también es tema que uno puede aprovechar, y se trata de llevar los perfiles en los protocolos. Los perfiles de solución, como ya lo vi ahorita, que yo hice el estudio con la concentración más alta y con las otras concentraciones las comparo frente a mi lote que comparé contra el preferente y que demostró ser bioequivalente. Y lo comparo en los 4 medios y yo calculo los factores de similitud y factores de diferenciación. También cuando quiero hacer la bioascensión, en el caso de ustedes cuando vayan a hacer la bioascensión de la metformina, cada concentración, metformina, en este caso es diferente. Porque en este caso estoy viendo que su metformina 1000 miligramos contra el glucose 1000 miligramos los 4 pH. Coge metformina 850 contra glucose 850 los 4 pH y coge metformina 500 miligramos contra glucose de 500 miligramos en los 4 pH. Aquí no es lo que veíamos anteriormente, pero aquí estoy haciendo bioexcepciones para evitar los estudios de bioequivalencia basados en sistemas de clasificación farmacéutica. Tiene una connotación diferente, ¿no? Entonces allí no puede haber enredo con relación a ese tema, ¿no? Aquí son cada concentración contra el producto de referencia en 4 pH. Este es el modelo matemático, esa matemática allí. Bueno, conclusión, este es el método F1, el famoso F1 y el F2. El F1 muestra qué tan diferentes son las curvas, ¿listo? Entonces, una curva de la otra no debería tener una diferencia mayor del 15%. Cuando miro la diferenciación, el F1. Cuando calculo el F2, las curvas deberían ser similares.
¿ok? O sea, debería llegar a un 100% en el caso ideal donde no hay diferencias. Yo tengo diferencias que son aceptables regulatoriamente. Regulatoriamente, si yo estoy en este rango para el F1, estoy bien. Y si estoy en este rango para el F2, estoy bien. Pero aquí hay temitas que resolver. Todo el mundo puede agarrar, si me dio 50.5 y entonces está dentro de aceptado y bueno, aquí si está en 50.5 está en el borderline, ahí el riesgo de que te falle algo, ¿no? Bueno, entonces esto es, al final, ¿qué hace este sistema? Estadísticamente simple, es pues el promedio, es decir, tú puedes hacer perfil a 5, 10, 15, 20 minutos, ya vamos a terminar, el promedio de cada punto se compara y se mira el coeficiente de variación que hay entre cada uno de ellos y la diferencia. Entonces, estos son los tiempos que se debe hacer. También vemos que cuando usted alcanza el 85% en 30 minutos, pues no tiene que presentar perfil de solución comparativo, perdón, 15 minutos, no tiene que hacer perfil. Sucede algo interesante. Cuando uno comienza a hacer estas curvas, esta es una curva de disolución. Bueno, cuando usted comienza a hacer la curva de disolución, ¿qué sucede? Yo a veces comienzo a medir disolución a los primeros 5 minutos, que es el tiempo que me recomienda. Y resulta que algunos fármacos en un pH puede que no sea soluble. Entonces, en algunos casos, algunos fármacos, unos medicamentos pueden mostrar que a los 5 minutos se disolvió 1% y que con otra tableta se disolvió el 5%, ¿sí? Y que otra tableta se disolvió 0%. En el primer punto, si el fármaco es insoluble en ese medio. Entonces ahí viene un problemilla, ¿no? Porque la guía de disolución del CIDER, que es la guía de disolución que aceptamos entonces para los estudios que se hacen aquí, pero estamos en Colombia, es la guía que nosotros tenemos, que es esta que está aquí. Yo creo que no pasé, eso. Hay una guía, descárguensela, esta guía te pone cómo hacer los perfiles y cómo para que todo, cómo hacer el cálculo, bueno, todo el tema, ¿no? Entonces, resulta que hay problemas prácticos que en realidad no son problemas. Y es que la guía te dice que en los primeros puntos de muestreo, el coeficiente de variación no debería ser mayor de 20%. ¿Sí? Es decir, pero ¿qué sucede cuando una tableta me dio 0 y la otra me dio 3%? El RSD no está elevado. ¿Sí? Igual puede pasar con el punto de referencia. Entonces, hay unas consideraciones estadísticas porque hay que salirse un poco, ¿no? Salirse un poco de ese requerimiento, porque esta guía que te pone que no tenga más del 20% de variación en el primer punto es la misma guía que te dice que tú puedes utilizar otro modelo estadístico para hacer esas comparaciones, donde ya no se hacen comparaciones de promedios, ¿sí? Y entonces yo, lo que ya me interesa el promedio, lo que voy a comparar son las curvas. En pocas palabras, yo comparo la distancia que hay entre las dos curvas, así de simple, ¿sí? Entonces yo utilizo un estadístico diferente como es el estadístico de Maras-Hanovis. El estadístico de Maras-Hanovis, que no es un estadístico paramétrico donde compara las diferencias en las curvas. Entonces aquí nos salimos un poquito del concepto del F1 y del F2, ¿sí? Entonces yo no me puedo atrancar en un trámite regulatorio porque es normal en algunos casos que los coeficientes de variación den alto, ¿sí? Y le pasa el punto de referencia. Entonces esos temas no deberían, digamos, atrancarnos, ¿no? Es un tema como que en vez de levantar un auto, en vez de pararme en la raya cromada, pero yo prefiero hacer la revisión o hacer la consulta, hacer la discusión, porque probablemente un técnico, pues yo sé que hay mucha gente especializada, pero también hay detalles que igual se me escapan a mí, como yo estoy en este momento, detalles que se me escapan, igual se le puede pasar a un técnico que no conoce ciertos detalles, ¿sí? Bueno, esto es importante porque esto nos frena a nosotros también, y entonces explica el clima, entonces tal cosa, y entonces está el Maras-Hanovis, que es válido y tal, bueno, y eso está en la guía. Pues ya esto es demasiado de detalles. Los métodos deben estar validados, otra cosa, ¿no? Deben incluir los parámetros de variación que se piden y otras cosas, ¿no? Cuando utilizas estas pruebas. Si tú de calibradores, de desalilación, validación de los procedimientos manuales, si tienes procedimientos automatizados, algunos tenemos
Tenemos equipos distribuidores con administrador automático que reduce la variabilidad manual. Listo, cerré. Esto es un par de diapositivas. Mira, cuando nosotros hacemos inscripción de combinación en dosis fija, aquí lo organizador me permite 5 minuticos, no pasa más de hace rato. Cuando se hace evaluación de combinación en dosis fija de medicamentos, la guía aquí dice, mire, si yo tengo una combinación de dosis fijas, fármacos combinados, una sola fármaco, una sola, yo tengo un RLD, es sencillo, yo comparo combinación en dosis fija contra un referente. ¿Sí? Si no tengo un RLD, la norma aquí tiene un vacío, y es, la norma aquí dice que si yo no tengo el RLD, yo puedo hacer una comparación frente a los monoproductos individuales. Es decir, si citalmitina con empagliflozina se vende en el Yanumet, yo podría compararme contra los productos individuales. Pero aquí el vacío, ¿cuál es? Que no tengo RLD. ¿Qué significa que no tengo RLD? Que se dejó de vender, ¿sí? O que estoy haciendo una combinación que no está aprobada en ninguna parte. Entonces, cuando nosotros vamos a combinaciones que no están aprobadas, es normal, ¿cierto? Si yo le dijera al alza, oye, mira, en el mundo no se vende, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio rapidito. En el mundo no se vende metformina de liberación extendida combinada con empagliflozina y con linanidina de liberación inmediata. Entonces, aquí va a entrar, en muchos países la gente va a decir, eso no está aprobado en ningún país de alta vigilancia, no está aprobado en la FDA. Tienen que hacer una demostración de seguridad y eficacia a través de estudio clínico, todo lo que eso significa y tal. Pero las cosas, como digo, las cosas no siempre son blancas y siempre son negras. Porque mire el caso de la FDA, ¿cómo lo apruebo la FDA? Entonces, si yo vengo aquí, porque en muchos países va a pasar, me van a pedir la demostración, pero la FDA, ¿por qué aprueba Yanumet sin estudio clínico? ¿Qué costumbre de uso? Bueno, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué resulta? Que es que yo uso metformina, el mismo Merck Chapandón, vendía la citalmitina, que es el Januvia, que es el producto innovador aprobado en la FDA, que tiene sus estudios clínicos comprobados, que tiene su uso comprobado clínico a través de la práctica clínica, de la prescripción durante muchos años. Es decir, yo tengo perfiles de seguridad bien establecidos para esos medicamentos individuales, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la metformina también, entonces yo digo, listo, yo no puedo combinar las dos tabletas que se metían por separado, las puedo hacer en una sola tableta. Entonces, Yanumet fue aprobado con estudios de bioequivalencia. Por supuesto que no es uno solo, porque ellos hicieron sus estudios pilotos experimentales, hicieron 3 estudios, pero registraron, digamos, no con un estudio clínico completo, que significa muchísimos dólares y muchísimo tiempo. Entonces lo aprobó de esa manera. Ahora, este es un caso como simple, ¿no? Porque son fármacos y seguridad y eficacia, no tengo problema. Y otra cosa es la vía en que ellos actúan, ¿sí? Aquí los médicos, los especialistas dicen que esta actúa de una manera, por una vía celular. Este es un inhibidor de la, ahora mismo no recuerdo, este es un inhibidor de la L no sé qué cosa, y este es un inhibidor de tal cosa, es una vía celular diferente, yo lo puedo combinar, y listo, y la FDA aprobó el medicamento de esta vía. Y lo mismo, un caso más complicado todavía, el último, este medicamento nuevo, que aprobó la FDA el año pasado, el Trivial. Es más complicado porque es que también resulta que el grupo FACE, esto lo aprovecha el Boehringer Ingelheim, que tiene los innovadores por separado, el innovador del medio, los innovadores los mezcló en uno solo. Entonces hizo algo interesante. Entonces, una tableta de metformina de liberación controlada, y le pongo una cubierta, un sistema de recubrimiento en donde pongo a la citalmitina y a la empagliflozina como fármacos de liberación inmediata. Entonces, un núcleo de liberación controlada y una cubierta que tiene liberación inmediata de metformina y de... Si nosotros le digo, nos asustamos seguramente, ¿sí? Uno le presentan solicitud de inscripción, ¡wow! ¿Sí, no? Pero ellos lo compararon también, aquí no es un solo estudio, por supuesto, de más pacientes, que ellos, miren, 2,
los estudios cruzados, un total de 60 voluntarios años. Ellos comparan, sencillamente, esta que está combinada es igual y tiene los mismos perfiles de los monoproductos individuales, así que es considerado seguro y eficaz. No fueron necesarios estudios clínicos requeridos, pero bueno, no es tan complicado. Seguridad, eficacia no es tanto una preocupación, pero es un bonito ejemplo también, ¿no?, que nos enseña a nosotros a pensar un poquito, bueno, si hay que preocuparse, nosotros tenemos que hacer los medicamentos con un modelo científico que les quite las preocupaciones que puede tener la agencia regulatoria, pero yo también miro las cosas como que, listo, que estudio que necesita, bueno, esto es una serie de discusiones, el tiempo se me acabó, pero este es un tema largo, hay cosas que no se han visto, ¿no? Hay temas de procedimiento, la dieta que necesitan los pacientes, el tratamiento estadístico, la prueba NOVA, digamos ahorita la prueba NOVA recomendada para la comparación de los estudios. La prueba NOVA es la prueba recomendada como la prueba básica, pero igual, si alguien que necesita un estudio con un tratamiento matemático diferente, tiene que demostrar que es robusto y que da confianza en la cosa. Pero para utilizar algo diferente y entrar en complicaciones, por ejemplo, trabajar con la NOVA, ¿no?, que normalmente podría hacerlo. Hay muchas cosas que revisar, que estudiar. Yo en realidad no soy tan especialista ya en detalle de los cálculos, pero lo conozco de manera suficiente, ¿no?, como para entender el tema. Entonces, señores, yo les agradezco. Yo he tratado, quiero terminar diciéndoles que hoy me siento un poco libre porque no estoy representando una empresa, no estoy representando, no estoy teniendo sus productos, no estoy defendiendo las políticas, y estoy como que en una situación un poco relajada porque veo que las cosas de manera neutral, entender las preocupaciones que las agencias regulatorias tienen, entender también que nosotros tenemos que resolver dudas, que nosotros tenemos que dar el soporte necesario cuando haya gestas convenientes. Entonces, muchas gracias. Esto fue todo lo que traté de abordar en las 3 horas y ya llevamos justo a tiempo, pasé 10 minutos, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por su atención. Hola, bueno, antes de pasar al almuerzo, para cerrar esta primera parte, unas breves palabras de justamente el doctor Rodrigo Bastidas, expresidente del Colegio de Bioquímicos y Farmacéuticos. Por favor. Bueno, buen día con todos, colegas, la mayoría. En primer lugar, muchas gracias a José por esa capacidad de síntesis, diría yo, porque dar en 3 horas un tema tan amplio, por lo menos nos hace un abrebocas y nos deja con la sensación de que debemos tener una mejor preparación todos sobre el tema. Muchas gracias, José. En segundo lugar, haciendo un breve resumen muy rápido de la conferencia, vemos que se hizo un paneo general sobre el tema, en el que se encuentra que hay factores científicos que hay que considerar en el tema de los medicamentos, hay factores técnicos y tecnológicos que se deben considerar, hay factores económicos que se deben considerar, sociales, socioeconómicos que se deben considerar, de desarrollo tecnológico de un país que se deben considerar, de realidades que se deben considerar en un país para la toma de decisiones, tanto como para la agencia reguladora como para el regulado. Que hay responsabilidades que atender en un país en el que básicamente, si vemos a través de toda la conferencia, el eje matriz de la conferencia es criterio profesional, criterio técnico, criterio científico, es criterio, y el criterio se forma entre el conocimiento, la experiencia, la capacidad de raciocinio sobre el conocimiento y la experiencia ante una realidad en la que tengo que aplicar ese conocimiento y experiencia. Hay un deber para las universidades en la formación profesional. ¿Estamos a la altura en el país de esta necesidad que hoy se vuelve científica?
Hacer una formulación de un medicamento hoy es tan fácil como la que la veíamos hace 60 años. Hay mucho más información que nos permite considerar que responsablemente se debe llevar el desarrollo de los medicamentos con una serie de consideraciones. Responsablemente se debe considerar que una población también se puede quedar desabastecida porque la aplicación de una norma extrema puede ser completamente irracional, la aplicación de la norma, porque si no estoy consciente de la realidad se vuelve inaplicable. Nos ha dado varios ejemplos, José, de países como Chile, en los cuales tuvieron que recular en la norma porque se volvieron excesivamente estrictos en una norma y no era aplicable en su país. Estamos viendo a través de la conferencia que si en años anteriores era fácil hacer un copy de algo sin tener mucho criterio, hoy no puede el fabricante crear un medicamento solo copiando por copiar, pero tampoco el regulador puede generar una norma solo copiando por copiar. Ahí es donde nace el criterio, y cuando se trata de un elemento estratégico como un medicamento en un país, y recordemos que recién nomás en la pandemia desaparecieron los innovadores. Cada uno vivía su experiencia por su lado y cada uno buscaba la forma de sobrevivir, porque no había un elemento rector que nos guíe. El país sobrevivió con las escasas, buenas o malas, pero limitadas, pero prácticas soluciones que se dieron en el país, que nos permitió llegar vivos a la vacuna, que es diferente. Pero si no llegábamos vivos a la vacuna, ni siquiera nos servía la vacuna. Hay muchas consideraciones que debemos tomar en cuenta a la hora de ser el ente regulador, el regulado cuando quiera hacer algo que para intervenir en el mercado. Y creo que hay que considerar la realidad nacional, como lo ha hecho varias explicaciones José, para que estos elementos que somos parte de un país, la academia, la industria, el Estado a través de sus organismos reguladores, nos encontremos en un proceso de desarrollo del país, como lo ha señalado, como le pasó a Colombia en todos estos 30 años que ha tenido de desarrollo. San José no viene tampoco de una experiencia inmediata de desarrollo en Colombia. Conversábamos ayer que las primeras pruebas de disolución se permitieron hacer en los mismos laboratorios, porque no había otros elementos de comparación, y si eso era válido entre eso y cero, es aplicable. Así lo vieron por racionalidad, pero luego hicieron un plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo les ha llevado a circunstancias que nos superan en algunos aspectos como país, pero también tiene sus limitaciones. Si ustedes cogen ahora, hay una lista de productos que el Estado colombiano busque en cualquier país, tenga o no tenga una certificación por el INVIMA, porque están desabastecidos. Entonces, llegar a esas condiciones en las cuales puse una vara alta en la regulación y después me toca meterme por abajo para pasar al otro lado, tampoco son sanas. Creo que vale la pena que nos veamos entre todos, resumiendo tu charla, bajo este criterio de que tengamos un criterio profesional coordinado del país. Agradezco nuevamente la presentación, la presencia de ustedes en esta primera etapa, tanto como colegio como ALFE, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, y nos encontramos en la tarde nuevamente en la mesa de discusión. Muchas gracias.